muy contentos de estar con ustedes. No esperaba realmente que iba a estar con ustedes en el servicio, ya que el propósito era pues venir aquí a Houston y de aquí salir mañana para la actividad San Antonio, pero en los planes de Dios estaba que compartiéramos la palabra este día, hermanos. Y para mí es un privilegio compartir con ustedes. Yo se los he mencionado muchísimas veces que yo aquí en Houston me siento como en casa. El amor es, hermano, especial. El cariño de la familia pastoral, nuestro hermano Marcos y los hermanos con quien compartimos, nuestro hermano Alejandro. Realmente, hermano, cuando yo vengo a hacer la obra, yo les digo a los hermanos allá, a veces comparto más con ustedes porque hay que enseñar, hay que predicar el sábado y el domingo, o sea, me toca más fuerte que en Maryland. Pero aparte de ello, cuando yo me voy de acá, hermanos, me voy muy lleno del Señor por las experiencias que pasamos juntos acá. Gloria a Dios, hermanos. Y me es, hermanos, un privilegio grande compartir con ustedes, el sentir ese cariño, ese amor, ese aprecio hacia mi persona. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con el Señor que haya una iglesia de esa manera, así con ese cariño y ese amor. Y esperamos que esto siga creciendo, que siempre mantengamos ese cariño, mantengamos ese amor hacia la obra, hacia el pastor, hacia la iglesia, hacia los que nos dirigen, y que apoyemos todas estas actividades. Trabajar con los jóvenes no es fácil, mayormente en el tiempo que vivimos, no es fácil, pero siempre hay un remanente, hermanos. Yo he trabajado muchos años con los jóvenes, inclusive pues yo acepté al Señor Jesucristo cuando yo tenía 16 años y vine a este país cuando tenía 18. Yo llevo 20 años de estar en este país y toda mi vida le he servido al Señor. Nunca me descarrié, nunca me aparté de los caminos del Señor. Estuve sirviendo al Señor toda esa juventud, a pesar que no tenía mis padres aquí en los Estados Unidos. Mis padres estaban en El Salvador y obviamente, hermanos, fue una experiencia linda porque cuando yo vine a Estados Unidos nunca había salido. Creo que está muy fuerte la música. Nunca había... No, la música sí, allá tenemos música también. Nunca había salido de mi país y estar lejos de sus padres, donde uno se ha crecido, donde los padres lo han dirigido, donde los padres lo han educado, y estar en un país extraño, así como cuando José llegó a Egipto. Hermano, cualquier joven toma un camino equivocado y muchos lo hacen, pero yo, hermanos, le agradezco a Dios que Él me preservó, me guardó, porque créanme que cuando yo vine al apartamento donde yo vine, mis hermanos y las personas que vivían ahí comenzaban a tomar desde el viernes. Y la bulla que se escuchaba era como esa bulla que usted escucha ahí. Tomando, bebiendo cervezas, droga, mujeres. Y yo tenía 18 años. Y el Señor, hermanos, me fortaleció, me guió, porque tan pronto vine de El Salvador, yo encontré una iglesia donde congregarme, una iglesia de la misma denominación donde yo asistía en El Salvador. Y yo no tenía carro, no había teléfonos celulares. Eso fue en el 96, hace 20 años. La VEN no pasaba recogiendo a uno y tenía que ir uno hasta la parada donde pasaba la VEN, y uno tenía que estar ahí por lo menos media hora esperando, porque si no la VEN lo dejaba. No es como ahora que la VEN tiene que esperar a los hermanos y que hay que estarles llamando con el teléfono porque no salen. Y quiero decirle, hermano, que le estoy resumiendo lo que yo he vivido, porque les estoy hablando de lo que yo he vivido y la manera como yo pude entregarme al Señor firmemente fue, hermanos, buscar una iglesia, congregarme todos los servicios,
Tanto que yo me hice de buenos amigos en la iglesia, de jóvenes que tenían sus padres en este país. Y lo que hacía, me llevaba la ropa desde el viernes en un maletín para quedarme el viernes, sábado y domingo en la iglesia y en la noche donde las familias, para de esa manera no llegar al apartamento, porque en el apartamento había droga, mujeres, había todo lo que este país puede proveer. Yo tenía 18 años, no tenía a mi padre, a mi madre. Mis hermanos mayores estaban entregados a su mundo, estaban en la etapa de los 24 años, tomar, beber. Y no fue triste, créame, yo lloré muchas veces en el cuarto, me encerraba y yo ahí oraba, y no crea que yo tenía mi cuarto, compartía con mi hermano mayor. Y él, pues en ese entonces tenía como 24 años. Y yo sabía, oiga bien lo que le voy a decir, yo sabía que mi hermano, no sé por qué le estoy diciendo esto, no estaba pensado decírselo, pero yo sabía que mi hermano tenía películas de pornografía y tenía revistas de pornografía debajo de la cama donde yo dormía, porque yo compartía el cuarto con mi hermano. Y yo muchas veces pasando vacuum los había encontrado. ¿Usted cree que no era fuerte la tentación, hermano, de sacar una revista de ahí y poderla ver o ver una película? Y se lo digo delante de Dios en cuya presencia estoy, que en ese tiempo yo comencé a entregar profundamente mi vida al Señor. Iba a las vigilias, a los ayunos. Todo eso produjo un temor en mi corazón, porque solo el temor de Dios puede hacer que uno corra a la tentación, hermano. Por eso es que la Biblia nos dice que José huyó de la tentación. Huyó, corrió. Y para mí no fue fácil, porque a medianoche, en los momentos de debilidad, yo sabía que ahí estaba. Y no le miento, muchos momentos de debilidad hubieron intenciones de sacar. El diablo me quería jalar a sacar esa revista. Si yo lo hubiera hecho, no estuviera contándoles este testimonio. Pero yo doy gracias a Dios que Él me fortaleció en su misericordia. Yo me quedaba con los hermanos, regresaba hasta el domingo, y a veces cuando regresaba ahí estaba el montón de borrachos y me decían: hermano, venga para acá, tómese esta cerveza, tómese este traguito que no le gustan las mujeres. Y me comenzaban a molestar. Y mire cómo es la vida. Todas esas personas, la mayoría de ellos que tomaban con mis hermanos, han ido a la iglesia, han visto el ministerio que Dios me ha dado, y hoy no pueden señalarme y decir: este hombre, cuando decía que era creyente, se tomó una cerveza, fumó un cigarro. Imagínense si yo hubiera tenido doble vida, esas personas jamás hubieran dado testimonio. Pero ahora ellos mismos dicen: este hombre nos evangelizaba aún en nuestras borracheras. Y yo le doy la gloria a Dios, hermano, porque cuando uno se esfuerza, cuando uno, hermano, toma esa determinación de servir al Señor, Dios va a respaldar lo que uno hace. Usted hoy en la juventud va a determinar qué es lo que quiere cosechar cuando esté adulto. Quiere cosechar un éxito, un ministerio, quiere tener una vida próspera, quiere tener un trabajo, una familia, un hogar. Ahora siembre, ahora edifique, ahora tema al Señor, ahora huya a la tentación. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero el Señor no lo dejará ni lo desamparará. No fue fácil para José, tuvo que sufrir, pasó momentos difíciles, pero después de aquella prueba, él cosechó la bendición y el éxito. Damos gloria a Dios, hermanos. Jamás en mi vida yo pensé que iba a ser pastor, jamás, pero Dios tenía guardado para mí ese ministerio. Pero Dios, para darte un ministerio, te va a probar. Él va a querer saber de qué estás dispuesto, a qué estás dispuesto a renunciar, a dejar por el Señor. Así como a José, lo probó el Señor. Y si nosotros, hermanos, pasamos la prueba, yo le aseguro que fiel es el Señor, que honrará al que le honra. Amén. Él honrará al que le honra. Mi esposa de la misma manera creció en el evangelio. A los 5 años creo que ella tenía cuando sus padres aceptaron al Señor, y ella nació en este país, fue a la high school, se graduó de la high school, sabe las pruebas y las tentaciones que hay, pero también fue fiel al Señor.
Dios la había apartado a ella, me había apartado a mí, nos unió en el momento oportuno. Y yo digo, hermano, sí, el matrimonio de mi esposa y yo realmente hemos visto que es algo de Dios, porque cuando Dios une no lo puede separar nadie. Dios me dio el complemento para este ministerio y yo hoy le doy gloria a Dios, hermanos. Amén. Así que es lindo servir al Señor. No es fácil, pero uno tiene que tomar una determinación. Servir al Señor, cueste lo que cueste, no importa lo que hoy tengas que renunciar y llorar, pero es mejor hoy renunciar, llorar, pero hermano, ganar el día de mañana cuando venga el momento de recibir la promesa y la bendición del Señor. Vamos a leer la Biblia. Ese no era el mensaje, hermano, ese era solamente una introducción. Vamos a leer una porción que me agarró así de sorpresa. El hermano Marcos me dijo, nos va a predicar en la enseñanza de los jóvenes. Y amén, para eso estamos. Vamos a leer Josué capítulo número 15, versículo número 15. Así sentaditos lo vamos a hacer. Y quiero hablar sobre lo terrenal. No debe ser la satisfacción plena. Mire, esto me lo ponía el Señor ahora en mi corazón mientras estaba descansando después del largo viaje. Este tema importante, lo terrenal no debe ser la satisfacción plena para el joven. Lo terrenal no debe ser la satisfacción plena del joven. Porque a veces el joven piensa que la satisfacción del joven es gozar la vida loca, tener el montón de mujeres, el que conocer los sabores y sinsabores de la vida. El joven piensa que eso es el todo. Y le digo que no. Lo terrenal no debe ser la satisfacción plena del joven. La satisfacción plena del joven es, hermano, poder coronar su carrera en la tierra. Amén. Pero también poderle servir al Señor hasta que el Señor venga. Esa es la satisfacción plena. Y lo vamos a ver a la luz de esta experiencia de la Biblia. ¿Lo tenemos? Dice Josué capítulo número 15, versículo número 15. ¿Lo tenemos? Y dijo Caleb, el 15, perdón, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era Kiriat Safer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Safer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto me has dado tierras del Negev. Dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Amén. Oramos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra poderosa, bendita y santa, por esta palabra eterna que nunca se deteriora, tu palabra que habla nuestra vida, que revienta cadenas, que endereza al hombre, que abre puertas donde se cierran. Tu palabra es fuente de agua en el desierto. Tu palabra es fuente de vida. Tu palabra es el maná del cielo. Tu palabra es la que alimenta nuestro espíritu y nos rejuvenece como el águila. Padre, Hijo y Espíritu Santo, habla a cada uno de los jóvenes, a los hermanos y hermanas presentes, que podamos ser edificados con esta palabra. Amén y amén. Y la iglesia dice:
Amén. No sé si se les olvidó el tema, y si quiere anótenlo. El tema de hoy es: lo terrenal no debe ser la satisfacción plena del joven. Lo terrenal, lo dijéramos en otras palabras, este mundo no debería ser la satisfacción plena del hombre, porque la Biblia lo dice, hermanos. El mundo pasa y sus deseos. ¿No es cierto, hermanos? Todo lo que miramos, todo lo que vemos pasará. La Biblia dice que se deteriorarán todas las cosas que nosotros miramos y palpamos, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre, dice la palabra, aleluya. Y también el Señor dijo: ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo, que saboreare todos los manjares habidos y por haber, y al final pierda su alma? ¿De qué provecho habrá sido todo ello? Entonces, por eso el tema es: lo terrenal no debe ser la satisfacción plena del joven. Y pensaba en el alto, diría yo, alto, grande, lindo privilegio que los jóvenes tienen, el haber nacido en este gran país como lo es Estados Unidos. Y no solamente los que han nacido en este país, sino los que han venido de otros países, de Centroamérica, México, Suramérica, y que vinieron niños y que Dios los trajo a esta nación, porque fue Dios el que los trajo, hermanos. Los trajo Dios a través de sus padres. Pensaba, qué bendición tan linda, porque en este país, hermanos, se puede progresar, se puede estudiar, se puede escalar, se puede tener el éxito. Solo el que no quiere, solo el que realmente no valora la tierra, el lugar, la bendición que Dios le ha dado, no se esfuerza para lograr, hermanos, una meta en este país donde se dice que todos los sueños humanamente se hacen realidad. ¿No es cierto, hermanos? Porque si usted mira nuestros países, ve hacia México, hacia abajo los países del sur, mirará que no está fácil la vida. A diario los jóvenes mueren sin sueños, sin realizar los sueños. 15, 13, 14, 20 años mueren, hermanos, porque son influenciados por la cultura, son influenciados por el mundo, son influenciados por el diablo, y que el Señor lo reprende, hermanos, que ha venido a matar, robar y destruir. ¿Cuánto joven desearía estar en este país y no lo pueden lograr? Pero nosotros, ustedes que han venido, que han nacido en este país, valoren lo que tienen, valoren, esfuércense, estudien, trabajen, logren los sueños que se han propuesto o que se van a proponer en la vida, porque es una gran oportunidad la que tenemos en este país. Pero aquí es donde viene lo más importante, y es que si algunos jóvenes logran sus metas. Yo he visto, hermanos, en los años que tengo de estar en este país, he visto niños que han crecido en la iglesia y que han sobresalido en sus estudios y que han logrado una carrera, han logrado culminar su carrera, que cuando fueron niños y fueron preadolescentes sirvieron en la iglesia, fueron fieles al Señor, pero una vez desarrollaron, llegaron a la mayoría de edad, lamentablemente, hermanos, se enfocaron solo en lo terrenal, se enfocaron en sus estudios, se enfocaron en su carrera, se enfocaron en sus proyectos, se llenaron hasta la cabeza de proyectos, de actividades, de sueños, dejaron un lado la iglesia, dejaron un lado de servir al Señor, y aunque lograron crecer, progresar en la vida,
hermanos, dejaron a un lado lo más preciado, que es la fuente de la bendición del cielo. No importa hasta dónde usted y yo lleguemos en este país, y gloria a Dios los que logran sus sueños, gloria a Dios los que triunfan, gloria a Dios que nuestros hijos lleguen a ser hombres de bien en la sociedad, pero que no se nos olvide que, hermanos, el primado del hombre, lo primero del hombre es temer al Señor y sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, dice la palabra del Señor, que guarde los mandamientos del Señor. Aleluya. Pero qué lástima es cuántos se han apartado y ahora sí tienen una oficina, tienen un proyecto, tienen un título, tienen, hermanos, una carrera, pero espiritualmente están muertos, espiritualmente están apartados, están esqueléticos, no tienen una relación con Dios. Qué triste es eso, hermanos. Y por eso es que encontramos porciones de la palabra del Señor como Eclesiastés del capítulo 12 en adelante, donde, hermanos, el proverbista Salomón, que vivió y experimentó todos los procesos de la vida, él dice: joven, alégrate en tu juventud, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Él dice: sí, el que logra tu sueño, gózate en la vida, pero no te apartes de tu Creador en los días de tu juventud, porque si lo haces y te apartas de tu Creador, puede hacer que logres tus sueños, pero vendrán los días malos. Entonces te acordarás que cometiste un error y ya no habrá contentamiento en ello. Por eso, hermanos, si hay que triunfar, hay que triunfar, pero no hay que soltar nuestra mano de las manos poderosas del Dios del cielo, porque el éxito y la bendición viene del cielo, no del conocimiento que nosotros alcancemos de los hombres y de este país, hermanos. No se equivoque, ya le dije, el mundo pasa y sus deseos se acaban, hermanos, las cosas terrenales. Ahora te funciona la carrera, ahora puede hacer que tengas, ahora puede hacer que el mundo te llene de dinero por tu esfuerzo en la carrera que termines, pero apartados del Señor nada podemos hacer. Es mejor la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que enriquece, la gracia de Dios es la que bendice. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Que no le vaya a pasar la del joven rico, que dice la Biblia que se hartó de la casa de su padre. Porque así le sucede a muchos jóvenes, se hartan de la casa del Padre, principalmente del Padre Dios, porque Dios es nuestro Padre, hermano. El joven rico dijo: estoy cansado de este viejo, estoy cansado de las leyes, estoy cansado de tanta orden, estoy cansado, ya no quiero más. Y se fue al mundo con su dinero, pensó que ya había alcanzado la satisfacción plena, pero ¿qué le pasó? Se fue a dar con los dientes, porque la riqueza se acaba el dinero, se acaban los amigos, se acaban las cosas materiales. Terminó deseando comer algarroba, comida que comían los cerdos, hermano. Él se fue en una experiencia mala, tuvo una experiencia mala en la vida. Si no fue hasta cuando volvió en sí y volvió a la casa del Padre, que volvió a ser restaurado, porque solo en la casa del Padre, solo aquí en la presencia del Señor hay gozo, hay poder, hay riqueza que nunca se acaba, hermanos. ¿Usted cree que no fue fácil la vida que enfrentó este joven, hermano? Este hijo pródigo. No fue fácil ese joven que se fue de la casa de su padre, que fue a desear comer la comida que comían los cerdos. Cuánto golpe, cuántas cosas le sucedieron, cuánto la vida lo revolcó, lo abandonaron todo cuando tenía todo en la casa. No fue fácil para él. Pero gracias a Dios que regresó este hijo pródigo, y regresó vivo y pudo encontrar el amor de su padre una vez más, hermanos. Pero hay jóvenes que ya no pueden regresar, jóvenes que ya no pueden, mueren en pecado, mueren atestados del pecado, abrazando al mundo. Que Dios nos ayude a permanecer en su casa y a permanecer en la presencia del Señor, hermanos. O de aquel joven rico que Cristo dijo, que cuando Cristo le dijo lo que tenía que hacer, que tenía que dar la riqueza a los pobres, solo se fue triste, no quiso seguir al Señor.
Hay muchos jóvenes que de la misma manera se van tristes al mundo. Dicen, no, es difícil para mí. Se van tristes con su riqueza, con sus sueños. Se van tristes al mundo con su riqueza y con sus sueños materiales. Y eso de nada va a servir, porque tarde o temprano se esfuma, se hace polvo, se acaba. El hombre muere y no habrá ninguna recompensa de lo que habrá hecho afuera del Señor, fuera del evangelio. Es mejor estar en el Señor, porque aquí hay riqueza, aquí hay bendición, aquí hay auxilio, aquí, hermanos, hay la fuerza del cielo. Aleluya. Amén, hermanos. Y esta porción que hemos leído es poderosa, hermanos, porque dice la palabra del Señor que esta joven llamada Axa no se conformó solamente con el dote que su padre le había dado. No se conformó con lo material que su padre le había dado. Que así fueran todos los jóvenes, hermanos. Que no se conformen solamente con lo que los padres han hecho. ¿Cuánto hacen los padres? Los han traído de su país o han nacido en este país, y cuánto cuesta criar un hijo, cuánto amor uno pone en un hijo, que estudie, que trabaje, que sea buen hijo. Cuánto amor y trabajo requiere eso, hermanos, y que al final se aparte del evangelio. Eso no tiene nombre. ¿Saben qué hizo esta Axa? Esta no se conformó solo con la dote que su padre le había dado. Él le pidió al Dios del cielo, a su padre, le dijo, dame de la fuente de arriba. La fuente de arriba, esa fuente siempre fluye, esa no se acaba, esa siempre fluye en agua de vida. Dice, gloria a Dios, hermanos. La historia dice que el padre de esta Axa se llamaba Caleb. ¿Y quién cree que fue Caleb? ¿Quién fue Caleb? Conquistador, compañero de milicia de Josué. Un hombre que hizo hazañas, un hombre que fue tremendo guerrero, que dice la Biblia que a los 85 años tenía la misma fuerza de los 40. Terrible, hermanos. Y este Caleb estaba conquistando las tierras donde iba a establecer su familia. Pero había una tierra, una ciudad que él quería conquistar, que se llamaba Debir, Kiriat Sefer. Y dice la palabra del Señor que él deseaba conquistar esa tierra. Y él dijo, oiga lo que dijo él: al hombre que conquistare esas ciudades, yo le daré a mi hija Axa en recompensa. Estaba buena la recompensa, jóvenes, pero no crea que era cualquier aguacate que iba a ir, hermano. ¿Usted cree que era cualquier boquiabierta que iba a ir, hermanos, a conquistar esas ciudades? Sí, él era un conquistador, él era un guerrero, él era un hombre fuerte. Amén, hermano. Estaba buscando un hombre de Dios, un hombre fuerte. Y es que realmente para conquistar, para llevarse el premio del Señor, para ver la bendición de Dios, para que Dios te premie cuando estés viejo, hay que ser valiente, hay que estar parado en la roca, hay que renunciar al mundo, hay que echarle la espalda al mundo, ponernos de frente a Cristo y saber que más grande es la bendición que viene del cielo, hermanos. Flojos y haraganes ya hay muchos en el mundo. Flojos y haraganes que no conquistan sueños y que terminan aplastados y pulverizados en el mundo. Y hay muchos. Tenemos que ser de esos valientes que vamos y conquistamos. Aleluya, por la fe. Tenemos que ser de esos guerreros como José, como Timoteo, como los 3 hebreos. Hombres que triunfaron porque se pararon y se agarraron firme de la mano de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Amén. ¿Dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere llegar el día de mañana usted? Si ahora es un flojo que cualquier viento lo lleva, no llegará lejos. No llegará lejos. ¿Cómo se llamaba este que conquistó? Se llamaba Otoniel. ¿Será que hay de esos Otonieles aquí, hermanos? De esas Otonielas, mujeres guerreras. No escucho muchos amenes. No de esas señoritas que ni esperan los 15 años para salir preñadas y andan más hablando del sexo que del Señor.
Esa les va mal en la vida la golpea y nunca logran conquistar nada. Pero aquellas que son como Axa, que se cuidan, que se guardan, que son fieles a su padre, fieles a su madre, fieles al Dios de los cielos, se llevarán la gran conquista, la más grande bendición. Porque al que a Dios honra, a Dios le honrará. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quiere un buen Otoniel? ¿Quiere un buen guerrero? Como Axa, sea fiel. Porque dice la Biblia que este Otoniel conquistó. ¿Qué hizo Otoniel, hermanos? Conquistó. Fue. Y cuando vino de la conquista, Caleb le pagó lo que le había prometido. Le dio a su hija Axa. ¡Qué regalo, hermano! No crea que era cualquier mujer, cualquier cipota chorreada. ¿Usted cree que era cualquiera cipota que se venía a dormir a la casa del Señor? Como las de ahora, que el teléfono medio ahí lo tienen hermanos chateando a la hora del culto. O que no vienen hermanos a adorar al Señor sino por ver al cipote. O que no vienen a la iglesia definitivamente a adorar, sino porque su padre la trae a la fuerza. Esta Axa era una mujer que sabía valorar la bendición de Dios. Por eso antes de irse con su esposo le dijo: yo no me voy a ir si no me voy con la fuente de arriba. Y Ramaya Soja, la fuente de arriba. Qué deseos, qué anhelos. Esos eran los anhelos de las muchachas. No, los anhelos de estas, espero no ofender a nadie, de las que van a ver por la televisión, pues. Los anhelos son: no, hay que tener un cipote marero que se ponga la gorra para atrás y que tenga tatuajes. Mire qué anhelos. El anhelo de la mujer de Dios, de la joven de Dios, debe ser tener la fuente de arriba. Gloria a Dios, hermanos. Esos deben de ser los anhelos. Desear lo espiritual. Amén. Porque esta muchacha Axa, cuando se casa con Otoniel, le dieron la dote. Era una costumbre en Israel que cuando su hija, la hija de alguien, se casaba, el padre le daba una dote, una, ¿cómo se le llama? Una herencia. Y pues, hermanos, el padre, Caleb, le había dado una herencia, algo material. ¿Cuántas cosas no le dan los padres? Lo vuelvo a mencionar a sus hijos. Valoriza lo que Dios te ha dado. ¿Cuánto no hace tu padre? Nos da de hartar desde que estamos en la teta de la madre, hermano. Y algunos que no se conforman con una teta, sino las dos. Y de ahí que pacha, que leche, que biberón, que esto y lo otro, y que pamper, y después que las clases, que la universidad, y tanto que requiere trabajo un hijo, hermanos. Yo estoy agradecido con mis viejitos. 75 años tiene mi padre y estoy agradecido. Sabe que cuando yo tenía 16 años, yo me recuerdo, me regañaba, me exhortaba mi madre. Y yo, hermano, me entraba en cólera, me tapaba los oídos y le hacía para no escuchar lo que mi padre me decía. Quería irme de la casa, quería volar, porque no entendía que el consejo era para mi edificación. Pero ahora yo le agradezco a la dote que mi padre me dio. La mejor dote que mi padre me ha dado es el evangelio, es el consejo, es la vida, es el haberme dicho: hijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Benditos esos padres que aconsejan con amor y ternura a sus hijos, hermano. Y no solamente eso, ¿cuánto no hace un padre, hermano, por un hijo? Un padre hasta se queda sin comer. ¿Qué ha hecho tu padre para que estés en Estados Unidos? Muchos padres hasta vendieron la casa que tenían, vendieron hasta los caites que tenían, vendieron todo lo que tenían por traer a sus hijos a Estados Unidos para que estuvieran bien, para que estudiaran, para que crecieran, para que desarrollaran. No es de estar agradecidos con Dios con esa dote, hermanos. Quizás tu padre no tenga dinero, quizás tu padre sea estricto, quizás tu padre no tenga tantas cosas materiales que darte, pero la dote que te ha dado, la educación, el consejo, la comida, la vivienda, lo que te ha dado, agradécele a Dios por esa bendición. Aleluya.
Y esta Acsa recibió su dote. ¿Y cuál era la dote de Acsa? Dice la Biblia que Caleb le había dado las tierras de Negev. Esa era la dote, la herencia que su padre le dio, las tierras de Negev. Y los comentaristas dicen que las tierras de Negev eran buenas, pero eran tierras áridas. No sé si entiende, tierras secas, tierras que no tenían muchas aguas. La dote era buena, pero esa dote no se complementaba si no le caía agua. Es decir, esas tierras de Negev, para que pudieran ser fructíferas al 100%, necesitaba que le cayeran las aguas, que el rocío, las fuentes regaran esas tierras. Aleluya. Mire qué combinación. Nuestros padres nos dan estudio, nuestros padres nos dan lo material, la educación, pero todo lo que nuestros padres nos dan es bueno, ¿no es cierto? Es bueno. Diga, es bueno, pero no es todo. No se complementa si eso que hemos recibido de nuestro Padre no es rociado con la fuente del Dios de los cielos. Necesitamos la fuente del Dios de los cielos. Necesitamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestros estudios sean guiados por el Espíritu. Necesitamos que nuestra carrera sea rociada por la fuente del cielo. Entonces habrá éxito, hermano. ¿Para qué quiere usted en la vida tener una oficina, graduado, pero ser cabezón y sin conocimiento de Dios? ¿Para qué quiere? ¿Para qué quería Acsa tierras buenas pero secas y áridas? Donde no iba a haber bendición, donde no iba a haber alimento, donde no iba a fructificar la tierra. Por eso ella fue inteligente, ella anheló, ella deseó. Y hermanos, su esposo Otoniel ahora le dice: mira, pídele a tu padre que te dé también las tierras, las aguas, las fuentes. Oiga bien, y aconteció que cuando la llevaba, versículo 18, él la persuadió, Otoniel, que pidiese a sus padres las tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella fue sabia, anheló también las tierras que tenían aguas, las tierras que tenían fuentes. Aleluya. El joven tiene que ser sabio, tiene que proponerse meta y decir: yo voy a prepararme, yo voy a utilizar el dote que mi padre me ha dado, la fuerza, el dinero que me empuja para coronar la carrera, pero también no me voy a apartar de la casa del Señor, porque quiero también la fuente del Espíritu Santo, quiero la fuente del cielo. La fuente del cielo complementa lo terrenal. La fuente del cielo ayuda a nuestra vida. Aleluya, hermanos. Amén. Pero aquí viene lo último, aquí termino. ¿Cómo obtuvo Acsa esas fuentes? Porque ella no hacía nada con la tierra de Negev, ya les dije, porque eran tierras áridas, no tenían lo suficiente de las aguas. ¿Qué va a hacer usted, joven, apartado del Señor? Y usted dice: no, que ya cuando cumpla 18 años me voy a ir. ¿Y qué va a ir a hacer? A secarte al mundo. A secarse al mundo. Todo lo que hagas no va a prosperar. Pero dice la Biblia que el árbol plantado junto a las corrientes da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos levantan la manita al cielo y dicen gloria a Dios, hermano? Aquel joven que se prepara, gloria a Dios, pero que no aparta su raíz de la fuente de las aguas del cielo, ese dará fruto y prosperará. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pero esos que se apartan del Señor, ¿qué van a prosperar? Más arruinados viven. Y terminan siempre viviendo con los padres porque les va mal. Tarde o temprano vienen del mundo golpeados, sin mujer, sin trabajo, sin dientes, sin hijos, quebrados. Y vienen a refugiarse de nuevo cuando ya la vida los ha golpeado. Por eso el proverbista dice: acuérdate en los días de tu juventud de tu Creador, antes de que los días malos vengan y digas en ellos: ya no hay contentamiento. Es ahora, es ahora. Dígale al Señor: dame esa fuente de arriba, dame la fuente de arriba. Yo necesito tu bendición. Amén. Ahora viene el punto: ¿cómo vamos a obtener esa bendición? Y aquí es donde me agrada, aquí es donde me impacta. Dígase: necesito humildad. Humildad.
reverencia, respeto. ¿Tiene usted eso delante del Señor, joven? Lo que pasa es que los jóvenes ahora en medio llegan a 16 años y medio hablan, les cambia la voz, ya le quieren pegar al padre. O ya no quieren hacerle caso a la madre. Se le paran a la madre. No hay respeto, no hay humillación, no hay reverencia delante del Señor. Esta Axa no le dijo: hey, Caleb, viejo, ya te vas a morir, ¿por qué no me das también la fuente de arriba? No, fue humilde. ¿Saben qué hizo? Versículo número 18. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre las tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. Y esa es una acción de humillación. Se bajó del asno. Habla de humillación. Fue delante del padre de rodillas. Le dijo: mi señor padre. Lo voy a parafrasear, que no le enfade lo que le voy a pedir. Se arrodilló en humildad. ¿Y cómo Dios va a rechazar un corazón contrito y humillado? ¿Cómo Dios va a rechazar un joven que venga de rodillas? ¿Cómo Dios va a rechazar a alguien que le pida de rodillas? ¿Cómo Dios va a rechazar a alguien que venga humillado y le pida al Señor: dame un ministerio, aquí está, hijo mío. Dame esto, Señor, aquí está, hijo mío. Porque el Señor se agrada cuando nos humillamos. Amén, hermanos. Esos son los sacrificios del Señor, dice la Biblia. Un corazón contrito y humillado. Pero ¿cómo son los jóvenes de ahora? Irreverentes. No ustedes, hermano. Ustedes son la mera crema. Ustedes son bien portados. Se les nota. Escuché que el hermano les dijo que pasaran a la primera banca y todos corrieron. Qué reverencia, hermano. En la primera banca están los jóvenes, ¿verdad? Desde ahí se nota la humillación, hermano. Qué bonito cuando el joven, desde que viene. Yo me crecí en una iglesia donde las primeras 2 bancas eran de los jóvenes. Porque son ellos los más fuertes, los más con la mente relajada, los que deben venir a la casa del Señor a levantar las manos, a adorar. ¿Qué se quedan haciendo allá atrás? Allá atrás solo hay distracción. Aquí adelante la presencia del Señor. Venga, humíllese al altar del Señor. Así es como se le pide al Señor la fuente de arriba. ¿Usted cree que desde allá atrás, saliendo 20,000 veces al baño, va a alcanzar la bendición de arriba? ¿Usted cree que allá atrás, mandando textos, el Señor le va a dar fuentes de arriba? ¿Usted cree que allá atrás, texteando y viendo Facebook, el Señor le va a dar fuentes de arriba? No le va a dar nada. El Señor le da bendición a los que vienen humillados delante del Señor y se arrodillan y le dicen: Padre, dame la fuente de arriba. Padre, dame la fuente de tu bendición. Y Dios, que es como un padre, dará la bendición a sus hijos. Si la Biblia dice que si nosotros, siendo hombres malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, si un hijo le pide una piedra, no le va a dar un escorpión. Si le pide, hermanos, un huevo, no le va a dar una serpiente. Más mayormente nuestro Padre, ¿cómo nos dará el Espíritu Santo a aquellos que lo demanden? Gloria al Señor. Se necesita humildad. ¿Respetas a tus padres? No crea que el Señor le va a dar ministerios y le va a dar fuentes y va a prosperar en la vida si su madre no le puede decir ni una palabra. ¡Ay, vieja, cállese, vieja anticuada! Como usted no viene de aquel cerro de donde allá hubieras nacido vos. En ese cerro hubieras nacido si no fuera por la misericordia del Señor. Y ustedes también. Ya creo que solo porque hablan las 2 palabras en inglés se le quiere parar al papá. Si no hubiera sido por el Señor y por su Padre que pagó hasta el último quinto, allá estuviera en ese cerro. Con caites anduviera. Pero hay jóvenes que se le paran a sus padres. El padre todo el tiempo debe tener la razón. Aunque nos duela, aunque nos cause dolor y aunque nos quisiéramos tapar los oídos, hay que decirle: sí, padre, sí, madre, sí, padre. Porque al que respeta a su madre y a su padre, largos días tendrá en la vida. Bendiciones vendrán del cielo. Pero esta joven dice que vino de rodillas y el padre le dijo con signos de interrogante: ¿qué quieres, hija mía?
Cuando venga a la casa del Señor, jovencita, esta sí es para usted. La vamos a arrancar y la vamos a poner ahí atrás. Yo no sé qué problema tiene la silla de adelante. Cultiven ese hábito, la primera banca de adelante. Cierren los ojos, adoren al Señor, humíllense delante del Señor. Yo me crecí en una iglesia donde en los cultos de jóvenes eran cultazos, porque veníamos a llenarnos del Señor. Esta muchacha, y dice que el versículo 19, y ella respondió: concédeme un don. Mire lo que pedía ella, un don, pero lo estaba haciendo de rodillas, humillada. Estas muchachas, Dios, ¿qué dones van a querer pedir? Dios quiera que sí, hermanos. Estos varones, ¿qué don quieren ustedes, hermano? ¿Qué don? Si viendo a quién le ponen el ojo están. ¿A qué muchacha? Concédeme un don, puesto que me has dado las tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Ese es el anhelo que debe haber en el corazón del joven. Señor, quiero tocar mejor esta batería, que cuando suene esta batería los hermanos adoren tu nombre. Quiero predicar tu palabra, quiero servirte el Señor. Dame fuentes de arriba, bendíceme más y más. Gloria a Dios, hermanos. Y cuando así venimos de rodillas, cuando somos obedientes, cuando no está faltándole el respeto a sus padres, porque sus padres lo hacen en la clase, ¿verdad? No anda ahí en el mall usted brincando cercos. Si usted es respetuoso, si usted es obediente a su padre y a su madre, es obediente al Señor, se humilla delante del Señor, entonces dice la Biblia que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Termino. ¿Le concedió las peticiones de su corazón el Señor a esta Axa? ¿Por qué? Porque fue humilde, porque deseó las cosas espirituales. Dice el versículo 19 al final, él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, el complemento de la bendición del Señor. ¿Qué hubiera hecho ella solo con las fuentes de abajo? No hubiera hecho nada. ¿Qué harías tú con la bendición terrenal solamente? Nada, ya lo dije muchas veces. Pero si procedemos humilladamente al Señor, y se lo digo por experiencia, porque toda mi juventud le he servido al Señor 24 años. Y se requiere humildad, se requiere sacrificio, se requiere humillación, se requiere ayuno, se requiere vigilia. Dios bendiga a esos jóvenes que no hay que estarlos rogando para que vengan al culto de los jóvenes, sino que están pendientes, están ahí fieles, están ahí. Venga el fulano y el sutano, venga quien venga y venga quien no venga. Él está ahí pidiendo al Señor. Te aseguro que Dios te dará la fuente de arriba y te dará la fuente de abajo. Tendrás la bendición del Señor. Esa bendición nadie te la podrá quitar. Aleluya. Yo me imagino el rostro de esta Axa, felices, porque se llevó la bendición completa. ¿Quiere la bendición completa? Humillémonos delante del Señor, y Él hará y concederá las peticiones de nuestro corazón. Yo les voy a pedir que pasen adelante los jóvenes. Vamos a orar. Venga adelante, mi esposa y yo. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar unos 5 minutos. Y pídele al Señor, Señor, dígale al Señor, te he fallado. Si puede poner la música, el hermano tenía, para que todos aquí no toquen la música, sino que pasen todos aquí adelante. Pídale al Señor de rodillas. Dígale al Señor, Señor, he sido irreverente. Me he concentrado solo